Es la hora donde nos reunimos para encontrarnos con lo desconocido. para iniciarnos con lo místico. Somos discípulas de lo oculto. Bienvenidos al culto de las esotéricas. Hola, hola, bienvenidos una vez más al culto de las esotéricas. Yo soy Jazz. Yo soy Luisa. Y en el episodio de hoy traemos unas llamadas extrañas. Llamadas del más allá. Llamadas misteriosas que son realizadas por entes. Es que iba a decir cosas. Por seres no humanos y son llamadas extrañas. A veces bonitas, a veces dan miedo, a veces son para una despedida, para una señal, para... Un aviso. Sí, no sé. Para encontrar el tesoro. Ay, qué padre. Y pues sí, estas llamadas del más allá, que bueno, pues son realizadas generalmente por familiares, ¿no? Como familiares que acaban de partir. Sí, justo la mayoría creo, o todas las historias que traemos ahorita son de seres cercanos que pasaron al otro plano y que pues de una forma u otra encontraron la manera de comunicarse por medio de llamadas, por medio de tecnología. Y pues esperamos que les gusten estas historias. Y es que las llamadas, al fin y al cabo es un aparato, ¿no? Un aparato para comunicar, para que las personas nos comuniquemos y hay mucha actividad en esos móviles, ¿no? Tal vez antes, pues no tan actualizados como ahora, ¿no? No con tanta tecnología, pero al fin y al cabo era un medio de comunicación, ¿no? Y me llama mucho la atención porque justo hay una película en donde una persona está recibiendo llamadas de personas que ya no están en este mundo, ¿no? Uh-huh. Y está recibiendo señales, avisos, pistas de cómo salir de ese lugar, de lo que va a pasar y todo eso. Y está súper padre esa película, se llama El teléfono negro. Que ya va a salir la película, la parte 2. Está súper chida, neta, véanla. Y pues bueno, yo creo que por ahí va este tema. Muy, muy ad hoc esa peli. Entonces vayan a verla y pues primero escuchemos estas historias. Sí, luego también hay como casos famosos, al menos yo como que había escuchado historias, pero como que nunca lo había visto como tema, ¿no? Hasta que leí un caso de un estadounidense, creo que es estadounidense, bueno, Charles Peck, que falleció en un accidente de trenes, creo que chocaron 2 trenes, una cosa así, y que llamó alrededor de 13 personas con su móvil, ¿no? Así que a su suegra, a su mamá, a su hermano, así, a muchas personas. Y y pues cuando, o sea, pensaron como que lo estaban buscando, a lo mejor había sobrevivido y a lo mejor por ahí andaba, ¿no? Hasta que ya pues encontraron el cuerpo y el celular jamás lo encontraron. Obviamente hay muchas posibles explicaciones lógicas, pero no nos interesa la lógica en este momento. Y se me hizo interesante el tema, así como hay películas que lo tratan, hay como muchas historias desde que se inventó el teléfono, ¿no? Entonces está interesante, está chido escuchar estas historias. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? ¿Empiezas tú ahora? Va. Pues bueno, esta historia es muy cortita, dice mi tía y abuela que cuando mi papá murió en 1991 recibían llamadas a la casa. Él vivía en Estados Unidos y él les llamaba seguido. En ese entonces eran llamadas por cobrar que tenían que aceptarse. Dicen que era su voz y que cuando preguntaban quién era, decía, ¿cómo que quién soy? Soy el mono, apodo que solamente tenía en la familia. Y ya nada más decía eso. Sí, ya nada más decía eso y bye. Y luego les cobraban la llamada. Lo peor. Eran los mismos de la telefonía, ¿no? Acá, para que siguiera pagando. Pues es que sí,
han de tener, quién sabe, pues como las extorsiones, ¿no? Que se saben todo tu nombre y dónde vives y dónde vives y cómo le dices a tu amigo y cómo le dices a tus papás, o sea. Sí, claro, eso siempre es una posibilidad. Entonces, pues quién sabe. Y hasta cómo imitan a las personas, ¿no? Las voces súper idénticas. Pero bueno, esto se trata de paranormales. Cosas paranormales, no cosas de miedo y cosas así feas. No se trata de encontrarle la lógica. Bueno, esta dice: cuando mi abuela falleció, a mi papá le entraron muchísimas llamadas. Una de esas era tipo 0000 Contestó y dijo que se escuchaban muchos gritos, sollozos y la voz de mi abuela pidiendo ayuda, pero de repente se cortó la llamada. Y cuando quiso volver a llamar, decía que no existía el número, pero quedó en el registro de llamadas. Sí, está raro, sobre todo como el número, porque hay estos números que nada más se pueden usar una vez, ¿no? Y ya, descartables. Pero el hecho de que fuera 00001, o sea, está raro. Le suma rareza a eso. Sí, quién sabe por qué saldrán así en el identificador esos números. Mira, esta dice: cuando falleció mi papá estábamos en la funeraria velándolo cuando a mi mamá le entraban llamadas desde el celular de mi papá, mientras ella traía ambos en su bolsa. Igual contestaba y se escuchaba estática. Revisamos el celular de mi papá y no tenía llamada en curso ni en el registro de llamadas. Aún así estaba corriendo el tiempo, con el número, nombre del contacto y la estática de fondo. Queremos pensar que llamó para despedirse. Qué triste. Sí, creo que sí es un consuelo, así como pensar en ese lado, ¿no? Que a lo mejor llamaron para decirte, todo va a estar bien. Pues sí. Hay muchas historias así, en donde al final dicen, pues hay que pensar que llamó para despedirse, ¿no? Claro. Este dice: mi papá falleció en el 2015 y el día que murió pasaron varias cosas extrañas. Entre una de ellas es que mi abuelita tenía un teléfono de teclas, ya bien viejito, que incluso ni prendía y llevaba varios años sin usar. Y por alguna extraña razón, ese mismo día el teléfono se prendió solo y no paraba de llegarles llamadas. Y cuando contestaban no se escuchaba nada. Hasta que al final decidieron mejor quitarle la batería. Como una semana después mi mamá recibió una llamada y dice que escuchó claramente cómo la llamaban por su nombre con la voz de mi papá. Y como ella no estaba segura quién llamaba, le dijo algo que solo mi mamá y mi papá sabían. Quien llamaba le decía que por favor lo ayudara, pero la llamada se cortó y cuando mi mamá intentó llamar decía que el número no existía. Qué triste, ¿no? Así como ayúdame y luego ya estás dispuesto a ayudar y en eso te cuelgan. ¿Qué habrá querido de ayuda? Sí, y lo peor es que ya no puedes volver, o sea, sí puedes volver a llamar, pero ya no puedes volver a conectar, ajá. Entonces, eso es lo más raro. Es como una especie de ouija en la que ya no puedes contactar con el mismo espíritu. Mira, esta no es necesariamente de llamada como llamada telefónica, pero pues involucra tecnología, involucra comunicarse. Entonces se me hizo interesante sobre todo el cómo pasó. Dice: un amigo cercano falleció cerca mío, digamos que a 1 metro, mientras estaba en la computadora jugando un videojuego. Luego de su muerte, el ciber cerró por unos días. Cuando reabrió, la computadora donde había fallecido parpadeaba y quedó inoperable. Lo raro fue que tanto en su cuenta y en Facebook aparecía conectado. Le escribíamos un par de veces al Facebook, los primeros días no respondía, pero pasando un par de días empezó a leer todos los mensajes. Le escribías y al día siguiente aparecía tu mensaje leído como si lo leyera de madrugada. Llamaron a un técnico y a alguien para que haga una limpia del lugar, pero seguía apareciendo conectado y luego simplemente desapareció. Dándote like desde el más allá. O sea, ¿cómo fue como a través de qué? De la computadora. O sea,
falleció en esa computadora mientras estaba jugando un videojuego, no sé cómo, pero falleció en esa computadora y luego pues cerraron el ciber porque había fallecido alguien ahí. Por estar tanto tiempo en los videojuegos. Ven, no lo hagan. Ay, no. Qué raro. Pues sí, al fin y al cabo es como un tipo de comunicación, ¿no? Este dice, a mí no me pasó, le pasó a mi mamá. Mi mamá tenía una conocida que estaba enferma. A paso del tiempo, la chica murió y el día del entierro a mi mamá le marcaron de su número. Aquí lo tétrico fue que mi mamá el otro día le dice a la mamá de la chava que le habían marcado el número de ella, a lo que la señora respondió que ayer que la enterraron junto con todo y su teléfono. Mi mamá, así de no me digas porque la llamada fue como a las 7 de la noche. Güey, sí, la señora, sácame, no estaba muerta. Buena idea, pero ay, yo dije, no mamen, a lo mejor le robaron el teléfono. Sí, es lo que uno pensaría. Pero, pues también, no te agarras, si alguien que se roba el teléfono no se agarra llamando a todos, ¿no? Acá de que, ay, les voy a llamar para asustar, no creo. Justo, o sea, todavía está como más probable el del accidente de tren que decía que a lo mejor alguien se lo encontró, ¿no? Y intentó llamar a la gente pues para devolverlo. A lo mejor. Pero o sea, si te lo robaste de un muertito, no te vas a poner a llamarle a la familia. ¿Qué clase de persona serías? Claro. Digo, no digo que no existe ese tipo de persona, pero es como lo menos probable. Sería muy cruel. Sí. Y pues, sí, no sé, pero eso se me hace medio extraño. Sí, está raro. A menos de que la hayan escondido acá muy bien el teléfono. Yo no sé si me traje esa historia, es que leí una. Sí, no me la traje. Leí una en la de un chavo que trabajaba en una compañía, ¿no? Así de que recibían mensajes para empresas, y entre ellas, una de las empresas con la que trabajaban eran funerarias. Entonces, que una de las veces pues recibió el mensaje de una señora diciendo que estaba recibiendo llamadas de su familiar muerto. Y pues ellos, su tarea era como comunicarse al lugar y decirle, oigan, llamó a esta persona y dijo esto, ¿no? Y que llamó y el dueño de la funeraria le dijo así que no, pues está, o sea, sí, el celular está con ella, pero está cerrado el ataúd y no lo hemos abierto. Y así como que no hay forma de que nadie le esté llamando, ese es él. Y güey, qué miedo. Que el chavo se quedó casi como que, güey, qué raro, ¿no? Y luego el dueño de la funeraria le dijo así como que, pues sí, a veces pasan esas cosas. Ya bien acostumbrado. Pues sí, claro. Claro que sí. Mira, dice, el día que le dimos santa sepultura a mi madre, ella me llamó. Su voz se oía a lo lejos y no fui capaz de responder. Simplemente colgué. Ese pensamiento me quedó mucho tiempo. El día que cumplió 1 año de fallecida, me volvió a llamar, pero jamás me imaginé que sería ella e igual colgué. En el 2º año ya estaba preparada para recibir la llamada y nunca más me llamó. No sé qué sería, su voz entre la estática se oía a lo lejos y solo decía mi nombre. Qué loco. Sí, qué triste, ahora sí le voy a contestar. Y ya no te llama. Ya sé. Pobrecita. Dice, a ver, ¿no es el mismo? No. A mi mamá una vez le llamaron por teléfono. Ella contestó y en la llamada le dijeron que sí se acordaba de esa persona. Y ella cortó porque pensó que era una broma. Y le vuelven a llamar. Le dice su nombre. Enrique se llamaba mi tío. En serio, ¿no te acuerdas de mí? Le dice. Y mi mamá, ya harta, le llama a mi papá y le dice que si es una broma, que le habían llamado por teléfono un tal Enrique. Y mi papá le dice, ¿cómo te va a llamar mi hermano si él falleció hace 12 años? Y luego, ¿por qué le decía así que si no se acordaba, no? Así como, si yo ni te conocí, compa. Ajá, a lo mejor. Está raro. A lo mejor nada más supo de ella como de que le platicaron o algo así. Sí, maybe. Pero nunca se conocieron en persona. Mira, esta dice, a una amiga de mi abuelita
le marcó mi abuelita que ya había fallecido, para avisarle que pronto llegaría. Mi abuelita murió en Estados Unidos y se la llevaron a Guadalajara, de donde somos. La amiga de mi abuela hasta enseñó la llamada y sí era de su número. Lo raro es que su cel estaba en casa apagado y era imposible desbloquear ese celular. Le avisó a la amiga así de, ándale, para que brindes por mí. Uy, esto de las llamadas está súper loco. Y también, o sea, no son historias como que muy largas, ¿no? Porque... Sí, son historias cortitas porque pues son como más bien anécdotas. Es rara la que es un poquito más extendida. Pero además, o sea, ¿cómo vas a tener una conversación como que larga, ¿no? O sea, como que cuentas exactamente lo que pasó, ¿no? De que sí, me llamaron, yo estaba aquí en el funeral, era tal, bla, bla, se escuchó esto, colgaron. Intenté llamar y ya no, ¿sabes? Entonces como, sí. ya, o sea, es la historia. ¿Da miedo? Sí. Y más pues para pues, nosotros, ¿no? Que no nos... O sea, bueno, más para las personas no que les pasa, pero también es como raro. Y en un momento muy confuso, ¿no? Sí, yo nada más traigo 2 historias que están como un poquito más largas, pero la mayoría son así chiquitas, porque como dices, la mayoría de la gente es como que contesta, se asusta y pues ya cuelgas, o sea, no es como que te quedes ahí escuchando o como que sea cosa de a diario. El fantasma haciendo bromas, ¿no? Así como que su refrigerador tiene rueditas. Su refri está andando. Y luego, amárralo porque se le iba. Son las bromas que hacíamos antes. Bueno. Ya delataste nuestra edad. Ay. Por favor. Dice... Cuando estaba internada en el hospital por depresión e intento de desvivimiento por la muerte de mi amiga, que se fue de la misma manera, estaba dormida porque antes me había dado una crisis horrible. Cuando desperté, revisé mi teléfono y tenía 2 llamadas perdidas de su número. Yo, con la esperanza de que ella siguiera con vida, devolví la llamada como unas 10 veces. Mi celular nunca sonó, lo cual es raro porque no estaba en silencio y yo lo tenía encima de mí. Cuando le conté a mi mamá, me dijo que tal vez era ella para despedirse de mí y para que le echara ganas. Tal vez no fue eso, pero me gusta creer que sí, porque gracias a eso, de cierta forma y sin querer, le eché más ganas a la vida. También, como solía soñar mucho con ella después de esas llamadas, nunca la volví a soñar. Y ni siquiera las llamadas salieron en el registro cuando claramente vi llamada perdida de... Y el nombre de la amiga. Uh-huh. Ay, es que qué triste, o sea, qué difícil situación, ¿no? Estar así, haber perdido a una amiga de esa forma y pues si tú también sufrías de depre, pues como que te termina de pegar. Y esa frase de échale ganas es muy frase de papá, de señora, que pues sí, pero a final de cuentas es como le dio un motivo, ¿no? De alguna forma le dio un motivo para seguir aquí, para vivir y para estar. Sí, pues sí, o sea, lo chido es que lo tomó de esa manera, ¿no? Porque también con la depresión lo pudo haber tomado así como... Me está llamando para que vaya. Me está llamando para irnos juntas. Sí, ándale. Sí, depende mucho pues, cómo lo veas. Ajá. Sí. Mira, esta está poquito más larga. Dice: hace aproximadamente unos 15 años, una tía, con la que actualmente no nos hablamos, tenía un celular de esos antiguos que solo aparecía en la pantalla texto y números. No tenía cámara ni menos música. No recuerdo el modelo, pero pues era viejito. El chiste es que supuestamente ella tenía, o tiene, no sé, el don de ver ciertas cosas del más allá, o de comunicarse con seres que no están en nuestra dimensión. Para no hacerles el cuento tan largo, el teléfono que ella tenía nos contaba que al entrar una llamada, en lugar de que apareciera el número, aparecía un texto. No sé si me doy a entender. Y al contestar no se escuchaba absolutamente nada. Ella decía que era mi tío Ricardo, mi abuelo y un primo, quienes en ese entonces ya habían fallecido, y que se quería comunicar con nosotros. Total, que pasaba el tiempo y nadie le creía, porque pues nadie veíamos nada.
hasta que un día, al estar en casa de mi abuela con más tíos y así, empezó a sonar su teléfono y ¿qué creen? Que no aparecía el número, sino un texto que decía: Jorge no se cayó, yo lo tiré. Lo que nos hizo poner los pelos en punta no fue eso, fue que una noche anterior mi papá se había caído de la cama, pero nadie más sabía eso más que él. Y déjenme decirles que mi papá es escéptico en ese aspecto. Contestaban y nadie se escuchaba al otro lado. Como mi papá seguía sin creer, llegó otra llamada y mensaje que decía: soy tu papá, Jorge. Y volvías a contestar y nadie. Una ocasión también estábamos en casa de esa tía y hablábamos de ciertos temas y llegaban esas llamadas, mensajes o de otras cosas que nadie más supiera, solo esa cierta persona hacia quien iban. La verdad no sé qué pedo. No sé si realmente era algo extraño del más allá o mi tía hacía algo, pero hasta la fecha no he podido encontrar algo parecido en internet. La única ocasión que a mí me mencionó en ese teléfono fue cuando creían que yo tenía una enfermedad en el estómago y llegó una llamada, mensaje, que decía: no se preocupen, Fernanda no tiene nada. Sí me dio un buen de miedo, pero también tranquilidad. A veces sí le digo a mi abuelo que si quiere comunicarse conmigo de esa misma forma lo haga, pero ni caso me hace. Por un tiempo le siguieron llegando llamadas, mensajes, y sí nos impactaban, la verdad. Pero como perdimos contacto por problemas, ya no supimos qué fin tuvo. Sinceramente, para hacer una farsa la veo algo difícil, y más por las cuestiones de que salían temas que nadie sabía. Pero bueno, estaría chido saber si a alguien le pasó lo mismo o si me pueden dar una explicación lógica sobre eso. Bueno, pues supieron quién lo tiró. Se me hizo muy gracioso eso, sí, que se cayó en la cama. Fui yo. No se cayó. Ni en el más allá vas a descansar de mí. Uh-huh. Pues sí, encontraron al culpable. Así son los hermanos. ¿Qué van a hacer con eso? Así, ¿qué van a hacer, ¿Cómo me la vas a devolver? Ya sé. Sí se mamó con ese mensaje. Sí estuvo gracioso. Este dice: cuando murió un tío, mi mamá recibió una llamada al teléfono fijo de nuestra casa y contestó. Ella tiene un negocio y pensó que podía ser un cliente y les iba a avisar que no estaría abierto. Pero nadie respondió y a los segundos de silencio empieza a sonar el coro de La vida es un carnaval. Esa era la canción favorita de mi tío. Ay, eso siento que son como mensajes hasta cierto punto bonitos. O sea, sí te deben dar miedo, la neta, pero son como mensajes chidos. Uh-huh. Sí, pues tal vez... bueno, no sé. O sea, es que sí da miedo, pero también es como... confusión. Sí, como ¿qué pedo? Qué extraño, qué casualidad, ¿no? Que justo en ese momento y están pasando esas cosas, ¿no? Sí, está raro. Sí, pero pasa. Sí, pasa. Esta va. Mi novio falleció en el 2010. Yo no podía creer que había fallecido. Me puse a revisar los mensajes que tenía de él y entre revisar y recordarle, me llegó una notificación de otro mensaje de texto. Decía: notificación remitente desconocido y no había número. El mensaje decía: perdóname, no lo puedo evitar, pero quiero que sepas que te amo, te voy a extrañar. Ese mensaje marcó mi existencia. Hasta el sol de hoy no me lo explico. Órale. Pobrecito. Sí, está muy triste. La neta. ¿Qué pedo? ¿Cuál será el wifi del cielo? ¿Será gratis o tendremos que pagar también allá? Pues yo creo que ya pagaste, ¿no? Pagaste aquí, por adelantado. Yo creo que ya pagaste todo ese pedo. Pero qué triste. Bueno. Ay, este dice: la primera vez fue cuando mi abuelita falleció. En su novenario le hablaron a mi hermana. Literal, el número era puros ceros. No recuerdo exactamente cuántos ceros. Contestó y se escuchaban nuestras voces, incluso la sirena de una ambulancia que pasaba justo en ese momento. No sabemos qué pasó, pero queremos creer que era ella, que estaba feliz de vernos juntos como siempre. La segunda vez es que un mes después de que mi abuelito falleció, curiosamente el esposo de mi abuelita de la primera llamada, sonó uno de los celulares
Sonó uno de sus celulares. Decía su nombre en el identificador. Al parecer, llamaron desde otro de sus celulares, como que tenía varios. Lo extraño es que ese número ya estaba desconectado desde hace mucho tiempo, pues ahí solo guardaba fotos. Llamamos de regreso, pero decía que ese número no existía. Qué loco. Uh-huh. Sí, se me hace bien raro esto de que te aparezca la llamada de un número ya desconectado, o sea, que te consta que está desconectado. Y también se me hace una coincidencia eso de los ceros, ¿no? O sea, como otra vez, porque alguien que sepa de telefonía, díganos, ¿es posible prankear así? ¿Cómo contestan? Yo no contesto ni los números de la Lada de Chihuahua. Yo sí, porque a veces no estoy segura si sí va a ser algo importante. Digo, como el 99% de las veces es spam, pero otras veces sí contesto porque, no sé, a lo mejor estoy esperando algo, como cuando estoy esperando paquetes o algo. Y sí, entonces creo que sí podría caer ahí. No, yo ya sé cuáles números no contestar. Yo los voy bloqueando porque luego también hay ciertas, o sea, por ejemplo, de esta morra la que me llaman desde hace años por su Infonavit. He bloqueado neta como 200 números de Infonavit, fuera de show. Siempre me hablan de un número nuevo. ¿Es el número de Chihuahua? No, el de México. Qué loco. Sí. Yo dije, bueno, al menos ya no te van a hablar porque ya perdiste. Bueno, ya estás casi a punto de perder tu número, ¿no? Ya lo perdí. Dije, ya no te van a hablar. Pero pues no, resulta que es el que sí me tengo que quedar. Porque también he pensado en eso, así de que bueno, compro otro número. Pero luego digo, güey, ¿y si me va peor? O sea, si aquel está, por lo menos es Infonavit, si en aquel me extorsionan. Pues es que sepan, gente, que los números se reciclan, ¿no? Entonces, mucha gente no sabe eso, ¿no? Que los números se reciclan. Entonces, pues es por eso. El peor es que lo siguen dando, o sea. Por eso que ese número tal vez ya está registrado en 1000 lugares. En 1000 lugares, ya está como número de una referencia para que le marquen y le digan qué pedo, que si conoce a tal persona. Entonces, pues por eso es que Luisa tiene ese castigo. Sí, eso me pasa por perder mi número de Chihuahua. Así fue castigada. Sí. Recibiendo llamadas. La desidia me castigó. Dilo aquí. Por favor, no dejen que sus teléfonos se venzan si no los llaman para spam. No les conviene. Pero bueno, o sea, igual esos números son, pues ya sé que son que son creados justo para marcar. Si intentas devolver la llamada ya no existen porque esos sí son como de un solo uso, ¿no? Sí. Pero, o sea, con eso es como que ya tienes la idea, pero cuando te llama un número conocido, o sea, como si a mí, por ejemplo, de pronto me entrara una llamada de mi mamá, que ni tengo guardado el número que era de ella, pero digamos que lo tuviera, ¿no? O sea, sí me ondearía un chingo porque uno, ese número pues, ya se me perdió hace añales. 2, ¿cómo puede estarme marcando a este número, por ejemplo, que nunca lo tuvo? Y ese sí. Sería una coincidencia muy loca. Muy cañona. Y sí. Me daría miedo, la verdad, sí creo que me daría miedo, porque no creo que sería mi mamá. Pues no, acá. Ya a estas alturas, mira, ya no creo que sería ella. Pero... A lo mejor todavía cuando recién falleció sí creería así como que bueno, se está despidiendo, pero ya ahorita ya. Pero digo que sería loco como si ya ese número es de alguien más, ¿no? O sea, sí, eso sí. Y llega a marcarte a ti por equivocación, ¿no? Sería una coincidencia muy enorme. Ajá, sería algo así como que, wow, 1 en 1,000,000, ¿no? Es como, hay una peli, y es una peli romántica, pero igual está, pues sí, está loco. Que es de una chava que pierde a su prometido, y entonces se la pasa mandándole mensajes, así de que, hoy hice esto, y así, ¿no? Es como su forma de coping, de sobrellevar su duelo. Y entonces... un día un güey recibe el teléfono así, le dan ese número de su trabajo o algo así y empieza a recibir los mensajes de la morra. Uh-huh. Y sí, está medio creepy la historia, pero está interesante eso, ¿no? Como sí es cierto que muchas veces usamos el número como para simplemente hasta para guardar información, ni siquiera necesariamente como despedirte o algo así,
Pero a veces, por ejemplo, yo mi número de Chihuahua lo uso para mandarme cosas y así, y de pronto va a ser de alguien más y le va a llegar un mensaje. El de Chihuahua. Sí, el de Chihuahua con mis tonterías y no vas a ver qué rayos está pasando. Ya sé. De antemano me disculpo. Ay. Un día le vamos a mandar un mensaje a Luis así, güey, no mames. No sé, algo, una pendejada. Ajá. Y lo acá. Algún meme estúpido. Nos va a contestar alguien así como... Este número ya no es de ella, déjenme de molestar. Ándale. Saliéndose de todos los grupos en los que estoy acá. Y luego hablándole por teléfono. Luisa, ¿por qué no me contestas? Ándale, si cuando eso pase le voy a llamar y le voy a decir, ándale, no me vendes tu número, porfa. No manches. Por favor. Pero bueno. Está bien. Sería loco. Dice... mis suegros fallecieron. Él hace 2 años y ella hace 1. Resulta que hace poco estábamos en su casa, ya que ahí vive una cuñada. A mi hija se le perdió el celular y no lo encontrábamos. Total que le marco a su celular. Daba tono, pero no oíamos el ringtone. En eso se escucha que contestan y yo dije, bueno, ¿ya lo encontraste? Y se oían las voces de mis suegros como platicando entre ellos, pero interrumpido. Como cuando ves televisión y se corta, así. Entonces me quedé callada con cara de ¿qué? Porque eran sus voces. Hablaban, al parecer, de los que estábamos ahí. No escuché mucho, solo la voz de mi suegra que dijo, sí me cumplió mi hijo. Y mi suegro dijo, sí. Entre otras cosas que no se entendieron. Se cortó la llamada y ya no marqué más. Mi hija encontró el celular debajo de la cama en la que dormía mi suegra. Jugando, yo creo que ella misma lo dejó en el piso y se le fue. ¿Cuál es la importancia de esa frase? Pues bueno, antes de morir, mi suegra mandó llamar a mi esposo y le pidió que no dejara sola a su hermana, soltera y enferma de cáncer, ya que sus 2 hermanos no la visitan. Es muy unida a su hermana, pero mi suegra le dijo que también necesitaba sentirse protegida por un hombre. Por eso, él sí me cumplió. Lamentablemente, no tengo la costumbre de grabar llamadas. Pues no, ¿quién? Pues no, la mayoría no tenemos esa costumbre, pero qué loco no los agarró en medio chisme acá, platicando los señores. Mira, si lo educamos bien. Pues sí. En pleno chisme en el más allá. Se descolgó el interfón. Hace ya muchos años, el novio de mi hermana fue desvivido en una emboscada. El caso es que durante varios años después de eso, a mi hermana le llegaban mensajes desde el teléfono de él, ya fallecido. Eran mensajes que él envió estando vivo y se le reenviaban. Cabe aclarar que a ella se le dejó el teléfono de él y lo tenían guardado y apagado. Así estuvo varios años hasta que dejaron de llegarle esos mensajes. Era triste y terrorífico al mismo tiempo. Ay, sí, siento que ese tipo de cosas no te dejarían avanzar como bien. Uh-huh. Sí. Está feo. Sí, porque, pues, o sea, ni modo que sea alguien que te está haciendo una broma, ¿no? Porque aparte tú tienes el número, teléfono, tú sabes esos mensajes, o sea... Y obviamente existen aplicaciones desde internet, ¿no? Desde la que puedes mandar mensajes desde otro número, pero sinceramente, ¿con qué fin? O sea, entendería si lo estuvieran como que extorsionando o le estuvieran pidiendo ir a algún lugar peligroso, y sí. Pero nada más porque sí, se me hace poco probable. Ay, no sé, qué feo, pobrecita. Esta historia es súper cortita y define como la reacción de la mayoría de nosotros que leemos estas historias. Mi esposo me marcó un día después de que murió y nadie me creyó. Yo estaba dormida y empecé a soñar con él y de pronto sonó mi celular a las 3:45 de la mañana. Era él llamando a mi celular. Contesté y me habló con su voz. Era él y colgué con mucho miedo. La leí y dije yo, sí. Así reaccionaría yo. Sí contestaría a lo mejor, pero en cuanto me diera cuenta colgaría. Sí, bueno, sí. O sea, es que yo creo que más... Bueno, al menos yo lo haría más como por eso, de que es una broma, ¿no? De que qué pedos a quien está haciendo esto. O una extorsión, ¿no? Sí. Pero jamás
pasaría por mi cabeza que es él verdaderamente. Yo creo que para mí sí pasaría por mi cabeza eso más porque pues cuando estás en ese momento así de duelo y todo, justo es lo que estás deseando, ¿no? Justo es lo que quieres, volver a escuchar la voz, volver a tener un mensaje, dame una señal, ese tipo de cosas. Entonces creo que a lo mejor sí pasaría por mi cabeza, pero ya que pasara me daría mucho miedo y sería como, no, ya, descansa, ya no te vuelvo a molestar. Y es que eso que dices es muy cierto, o sea, muchas veces por la impresión y por el estado de ánimo en el que estás, puedes escuchar una voz que suene como una y en realidad no es. O sea, es muy fácil que te confundas y es por eso que estos mensajes de extorsión eran tan comunes y tanta gente caía, porque realmente en el susto sí llegaban a escuchar a sus familiares. Sí. Con el susto, pues ahí te vas. Sí. Era para que lo acompañaras. Era para que, pues, ya te fueras ahí. Siempre dijimos que nos iríamos juntos. Está bien. No hay pedo. Este dice: hace 2 años recibí una llamada muy extraña. Era de una compañía telefónica. El caso es que me llamó mucho la atención su tono de voz, pues se parecía a la de un familiar que ya falleció. Acepté cambiarme de compañía solo para quitarme la espinita de quién era o de dónde provenía la voz. El caso es que me dijo en 2 ocasiones como ese familiar me decía de cariño. Y en esas 2 ocasiones le dije disculpa y me colgó. Entonces le regresé la llamada a la compañía telefónica para asegurarme de que se haya cambiado mi compañía telefónica, y en el sistema de dicha compañía no había registro de ninguna llamada, ningún alta de cambio de compañía, y después de una semana me volvió a marcar ese mismo número. Contesté y solo me dijo: gracias por tomar la llamada, les extraño, y colgó. Y volví a marcar ese mismo número y me contestó una mujer y me dijo que sí apareciera registro que hubieran usado su teléfono para llamarme. No, espérense. Que sí aparece, ¿no? Creo. Me dijo que sí aparece registro que hubieran usado su teléfono para llamarme. Bueno, no entiendo. Como que... O sea, que sí, en el celular sí le aparece el registro de la llamada. Bueno, actualmente no he recibido más llamadas así. Ay, qué triste, así como primero le jugó una broma y luego le llamó para decirle que los extraña. Sí. Está triste eso. O sea, es que no me imagino lo que debe ser estar del otro lado, ¿no? O sea, como ver a tu familia o así sufriendo y no poder estar con ellos. Debe estar triste también. Por eso mejor crucen. Pues es que, quién sabe, ¿no? Bueno, sí, tal vez eso ni es posible, ¿no? Yo guiándome en las películas de Hollywood. Crucen, sigan la luz. Ay. En la de Ghost Whisperer. No, yo decía en la del fantasma del amor. Sí, yo decía esa. Con Whoopi Goldberg. Pues sí, o sea, no vamos a saber qué pedo hasta que pase. Bueno, pero no necesitamos que nos manden evidencia. Si alguien... prefiero morirme y ya descubrirlo, no me digan antes. No me spoileen. Ni me llamen para cambiarme de compañía telefónica. Mira, esta dice: cuando murió mi abuela, mi mamá recibió una llamada extraña. Dijo que no se entendía nada, pero que el fondo era como de una fiesta. Ella asegura que era la voz de mi abuelita. Después se cortó y trató de regresar la llamada, pero no se pudo. Decía que no existía. Y luego que números insuficientes. Curiosamente, mi abuela nos contaba que cuando murió uno de sus familiares, cuando ella era más joven, los teléfonos desconectados que tenían en el rancho, que no servían, pero nunca tiraron porque, pues, ¿qué tal si luego se ocupan?, empezaron a sonar todos al mismo tiempo y pasó varias veces los días posteriores a la muerte de su familiar. O sea que la abuelita repitió el hack. Así de, si mi tío abuelo pudo hacerlo, yo también.
pues sí, mira, sonaba fiesta acá. Todo aquel que piensa que la vida. Andaba con el del carnaval. Ándale, la música. Bueno, esta es mi última historia. Dice: yo llegué de trabajar muy cansada y me quedé dormida cuando recibí una llamada del número de celular de mi mamá. Y al contestar era la voz de mi madre diciendo algo que no entendí bien. Su voz era llorando. Se cortó la llamada y traté de comunicarme y el celular me pasaba directo a buzón. Empecé a marcar al número de la casa y después de insistir varias veces me contestaron. Y me dan la noticia de que mi mamá había sufrido un paro cardíaco. Después de 3 semanas de estar internada, mi madre falleció. Y después, platicando con mi hermana, le digo de esa llamada que recibí y me dice sorprendida que el teléfono de mi mamá estaba en reparación y me enseña el chip y que ella lo tenía guardado. No entiendo cómo fue que recibí la llamada de mi madre. Güey, qué loco. O sea, porque lo primero que pensarías es, a lo mejor antes de que le diera el paro, ¿no? Me intentó llamar y hasta te sentirías culpable, ¿no? De si le hubiera alcanzado a responder o así. Pero ya que le digan así que no, o sea, es imposible que te haya marcado mi mamá. Su cel estaba... Sí, no tenía chip. En la plaza de la tecnología. Ya sé. Sí, no mames. Se me hizo feo eso. Sí, está triste. Pero, digo, dentro de todo, creo que qué bueno que se lo platicó a la hermana y la hermana le dijo, porque al menos si acaso estaba sintiendo como en alguna especie de culpa, pues ahí ya la descarta. De que pues no fue la mamá la que le... O no fue la mamá viva, pues. Sí, quién sabe, pero sí. Está loco. Sí. Mira, esta también es mi última historia ya. Y es como la más larguita que traje. Y se me hizo también chida. Dice: siempre usaba mi Fitbit porque trabajaba en una sala de emergencias en ese entonces. Por si acaso había alguna emergencia en casa, yo no tenía mi teléfono conmigo. Hubo algunos problemas familiares por esa época con una tía que todos odian, hasta mi abuela que ya murió, vendiendo cosas de ella y robándole a mi abuelo que todavía vive. Estaba destrozada. Odio las confrontaciones y no quería causar más estrés. Esa noche hablé con mi abuela y le pedí que de alguna manera me hiciera saber qué la haría feliz, si confrontar a mi tía o simplemente dejarlo pasar. Le mandé un mensaje a mi tía en Facebook esa noche y le hice saber que tenía unas cuantas personas interesadas en algunas de las cosas para hacer tarjetas que ella estaba vendiendo y organizando, que eran de mi abuela. Me dormí como a las 9 y desperté a las 11 con un mensaje de Facebook de mi tía diciéndome que ya lo estaba vendiendo y pues no pudo captar la indirecta. Después de leer eso lloré y le supliqué a Dios o a mi abuela que aliviaran mis preocupaciones y mi dolor. Me dormí poco después. Me desperté de golpe con mi Fitbit vibrando como loco. Si alguien tiene uno, sabe que vibra continuamente cuando alguien llama o una vez para una notificación. Miro hacia abajo y empiezo a revisar quién me había mandado mensajes o llamado. Decía: llamada perdida del celular de la abuela Brenda y llamada perdida del teléfono de casa de la abuela Brenda. Inmediatamente pensé que estaba soñando. Miré el Fitbit y pensé: ok, número 1, su línea de celular ya no existe. El teléfono se regaló o se tiró. Número 2, incluso si el teléfono todavía funcionara, mi abuelo tiene su propio celular para llamar a cualquiera y vive en una zona donde no hay ninguna señal de celular. Y número 3, porque mi abuelo estaría despierto a las 3 a.m. y me llamaría a mí de entre todas las personas. Agarro mi teléfono y veo que las notificaciones ni siquiera aparecen en mi celular o en mi registro de llamadas. Me quedé sentada en la cama asustada y pensando en ir a despertar a mi mamá. De repente, recibo 2 notificaciones en mi teléfono que dicen: buzón de voz del celular de la abuela Brenda y buzón de voz del teléfono de la casa de la abuela Brenda. Ahora, yo ya tenía mensajes de voz del pasado de ella que escuchaba y nunca borré, solo porque sabía que llegaría el día en el que se fuera y yo extrañaría su voz y necesitaba que me dijera te quiero. Lo mismo con mis otros abuelos, padres, amigos y hermanos. Guardo mensajes de voz en el iCloud. No sabía si debía escucharlo porque estaba cagada de miedo. Lo hice
y lo primero era ella diciendo: espero que todo vaya bien con la escuela, el trabajo y tu mamá. Te quiero y recuerda eso siempre. Deja tu estrés y preocupaciones de un lado. Llámame pronto. Eso fue suficiente para mí. Ni siquiera escuché el segundo mensaje de voz. Supe en mi corazón que ella me escuchó hablándole y escuchó mis oraciones, y pues esa fue mi respuesta. Recordar lo que ya tenía de ella, apreciarla y recordarla. Se me hizo bonito, pero sí, también me hubiera cagado. ¿Qué es eso? Fitbit son estos relojes, según yo, si no estoy equivocada, como los relojes inteligentes desde los que puedes contestar llamadas y mensajes, o sea, ver lo que te llega a tu cel sin traer tu cel. Y pues sí, es como que muy útil para las personas que trabajan así como en hospitales o como en lugares en los que no puedes traer tu celular, pero pues quieres saber si algo te llega, ¿no? Órale. Pero qué loco, ¿no? Así de que se me hizo muy raro esto de que apareciera en el reloj y no apareciera en el celular. Y luego de que el mensaje, o sea, el voicemail que escuchó así el primerito fuera justamente así de que deja tu estrés y preocupaciones. Cuando era como lo que ella le había pedido. Se me hizo chido, bonito, pero me daría miedo. Pues es que sí, o sea, está bonito, pero a la otra mándame un mensajito. Pues ese es un mensaje. No, perdón, me refería así como mensajito de texto. Aunque bueno, con la voz es más bonito. No sé, está chido. Sí. Sí, la neta, sí. ¿Quién sabe ahora, verdad? O sea, como que si me pasara, la verdad yo sí pensaría eso, así como que es una broma, alguien está jugando, alguien está haciendo una broma y están usando IA, ¿no? Algo así. Sí, eso también. Sería yo lo primero que pensara, ¿no? Ya después de descartar todas las personas que me pudieran estar haciendo una broma y así, pues ya a lo mejor le daría esta explicación, ¿no? De que es un mensaje, es real, o sea, está pasando y así, pero sí, al principio dudaría mucho. Sí. Sería muy extraño. Y es que también es verdad lo que dices, como que yo no lo había considerado, pero ya a estas alturas con la IA es muy fácil reproducir la voz de una persona y utilizarla para bien o para mal. Entonces es verdad que a lo mejor sería como el primer pensamiento, ¿no? De si hiciera la voz de tal persona, pero de seguro es alguien jugando una muy mala broma. Sí. Los fantasmas se van a tener que esforzar más porque pues, ya no les vamos a creer. Sí, no, ya va a estar bien canijo, la neta. Ya tienen que decir palabras claves, ¿no? Sí, te van a tener que decir algo que solo ellos supieran. Sí, la neta, sí. Pues sí, pues, o sea, fueron historias cortas, la verdad, porque como les decimos, yo creo que no hay mucho que explayar. Ajá, o sea, no hay mucho contexto que dar y así, porque son cosas que pasan al instante y son cosas que, pues sí, o sea, que tal vez, y que nada más le pasan a una persona a veces, o sea, como que no hay más testigos y así, entonces, pues también solo cuentan lo que pasó y ya, o sea, como que rápidamente. Justo, y también, o sea, es como que a la mayoría no es como que digan, ay, sí, lleva un año pasándome todos los días. No, o sea, por lo general me llamo una vez, 2 veces, 3 veces a lo mejor. Pero sí, paran rápido, por así decirlo. Así es. Pues bueno, estas fueron todas las historias, oigan. Un episodio muy corto, la verdad. Sí, rápido. Y leyendo estas historias, leí algunas otras llamadas como llamas humanas, ¿no? Que igual yo creo que esas sí son más de terror porque son llamadas que les pasan a personas que trabajan en call centers, que trabajan pues haciendo llamadas, ¿no? En esto, en el 911, todo este pedo. Y también hay casos muy feos, muy feos, sí. O sea, muy extraños y más de miedo y de terror y no mames, ¿cómo le hacen? Sí, como alguien que trabaja en call center, la verdad es que sí, de pronto, a mí no directamente nunca me ha tocado, pero sí había como leyendas urbanas ahí, cosas que nos platicaban. O sea, sí, a mí me han tocado nada más así como
llamadas de pervertidos. Eso es lo peor que me ha tocado, la neta. Pero sí había personas, por ejemplo, supe de un chavo que le tocó atender una llamada en la que era una persona que estaba a punto de quererse quitar la vida. Y no sé por qué terminó llamando a ese número. Se le llamó, o sea, se le marcó una cosa así, ¿no? Y pues ahí estuvo el chavo horas, o sea, un buen rato en el teléfono con él así de... No, o sea, dando como la plática motivacional de... Échale ganas. Ajá, justo. ¿Pero de qué era el trabajo? O sea, yo sé que era de call center. Sí, pero... sí. Ese era de una compañía de televisión. Ajá. Entonces, o sea, realmente a mí no me pasó, te digo, pero a él... Que no te mueras, mira, compra este paquete para que te entretengas. Para que te disfrutes. Aquí, mira, incluye Ve Discovery tus Home caricaturas and favoritas. Investigation Discovery, te va a mamar eso. Sí, no, o sea, la verdad es que en aquel entonces yo no recuerdo que me hubieran dado como una guía de qué hacer en el caso de que recibieras una llamada así. Uh-huh. Entonces, pues este chavo se la rifó él solito, ahí, ¿no? Intentando ayudar a la otra persona. Y justo, qué fuerte, porque qué tal si no lo lograba. O sea, también queda eso, ¿no? De sentir una responsabilidad que, pues sí. ¿Qué cosas vayas a escuchar, ¿no? O sea, porque también no sabes con qué tipo de objetos se quiere desvivir la persona, ¿no? Entonces, imagínate que escuches ahí trauma algo por vida. Feo. Y ahora, por ejemplo, en donde trabajo, y esto como que ya tiene varios años en diferentes call centers, ya tienen así como que el protocolo, ¿no? De cry for help. O sea, de si alguien está llamándote y pues te menciona algo así, como reacciones. Y pues supongo que es porque ya ha habido muchos casos, ¿no? De que se reciben esas llamadas. O también de así violencia intrafamiliar que se escuche de fondo, cosas de ese tipo. Órale. Pero sí, la verdad es que a final de cuentas está muy posible. En donde sí de seguro han escuchado cada cosa horrible es en las que son del 911 o del 112. Pues claro, porque... O sea, ese es el trabajo, ¿no? Pero me imagino que temple tan cañón deben tener esas personas para poder seguir al teléfono y pensar con la mente en frío. Pues es que yo creo que ahí sí esas personas saben a lo que van. O sea, no son cualquier llamada, no son unas emergencias. O sea, sí. Así sea de que ahí me acaban de robar, acaba de pasar algo súper extremo, gente sin vida, o sea, sí. Cabrón. Sí, tienen que estar como muy bien entrenados y también supongo que tienen que cuidar mucho que las personas que trabajan ahí justo tomen terapia y así, porque si no, pues sí, también les terminaría afectando muy feo. Pues supongo que han de tener un servicio, ¿no? Espero que sí. Pero bueno, esa como dices tú es un terror más terrenal, como más humano, son llamadas terroríficas en otro sentido. Uh-huh. Y pues a ver si luego platicamos de esas. Así es. Pues hasta aquí las historias de hoy. Esperamos que les hayan gustado. Sí. Yo creo que estas historias son casos muy pues específicos, muy aislados, la verdad. O sea, no creo que haya tantas historias, quién sabe. Pero por lo que yo estuve leyendo y encontrando, pues no mucho. Sí, y no varían tanto. O sea, es como, me llamaron y a lo mejor dejaron un mensaje y ya. O sea, no hay tanto diferencia entre una historia y otra. Sí. Algunas tendrán más detallitos, pero sí. Y sí hay llamadas de este tipo, o sea, como no del más allá, sí de números desconocidos y todo, en donde puedes escuchar cosas feas. O sea, sí. Como ya sea una broma o ya sea algo real pidiendo a alguien ayuda o así. Y cuelgan, ¿no? Uh-huh. Y ya no sabes qué pedo porque el número es de otro país, es de un número no identificado, desechable o cosas así. Entonces, yo creo que esas tal vez hubo un tiempo, una temporada en el que tal vez sí estuvo muy... Todos estábamos bien paniqueados. Uh-huh, muy de moda ese pedo, pero bueno. También hubo una historia que leí, digo, no era obviamente el tema de más allá, pero no sé si tú te acuerdas que cuando estábamos más chicos, según yo ya ahorita ya no pasa, pero en el teléfono de la casa
llegaba a pasar o podía llegar a pasar que se cruzaran como con otra llamada y escuchabas la otra llamada. ¿Nunca te pasó eso? Pues no, o sea, es que no me acuerdo. Pero sí ya lo habíamos mencionado eso de que se cruzaban las llamadas. Sí, justo. Y me topé ahí así como que algunas historias de cosas turbias que escucharon en la otra llamada y yo, uy, sí, qué miedo. Sí, eso era muy común antes. Sí, es que pues... Escuchar la llamada secreta del vecino. Ándale, escuchad. ¿Qué voy a hacer con ellos? Poniéndole el cuerno acá a la esposa. También, puede ser. Pero bueno, pues bueno, esto ha sido todo. Gracias por escucharnos, por estar aquí. Y pues nada, esperamos que hayan disfrutado las historias. Y pues no tengo más anuncios. Esperamos que les hayan gustado, esperamos que si tienen alguna historia la compartan, también que compartan el episodio si les gustó. Y pues eso sería todo por hoy. Esto fue El Culto de las Esotéricas.